Hola, yo soy Del Frari y voy a explicar este circuito llamado detector de ventana. Este circuito posee dos amplificadores operacionales que se pueden observar aquí. También, como podemos ver, hay un potenciómetro cuya tensión máxima que puede llegar es 15 voltios. Es decir, que cuando trabaja en saturación llega a los 15 voltios y este voltímetro detecta esa tensión. Como podemos ver, la tensión esta de entrada, regulada por este potenciómetro, está conectado a la entrada inversora de este amplificador operacional y a la entrada no inversora de este amplificador. Entonces, de esta forma, regulando la tensión de entrada, podemos regular también el apagado y el encendido de este diodo LED. Cuando comenzamos con la simulación, notamos que cuando el potenciómetro trabaja en saturación, es decir, al 100% de la tensión de entrada, el diodo LED prende. Esto ocurre ya que cuando observamos el comportamiento del amplificador número 2, podemos ver que le llega la tensión de entrada controlada por este potenciómetro a la entrada no inversora y le llega otra tensión desde una fuente de alimentación eh, a la entrada inversora. Entonces, como podemos observar, cuando trabaja al 100% llega al máximo voltaje, que en este caso es 15 voltios. Se puede observar aquí por este voltímetro que la tensión de entrada que llega a la entrada no inversora es de 15 voltios. Y la tensión que llega a la entrada inversora es de 10 voltios. Como podemos observar, la tensión que llega a la entrada no inversora es mayor a la que llega a la entrada inversora, por lo que el amplificador va a conectar su salida a estos 15 voltios de saturación, lo que va a ocurrir que el diodo LED se encienda. Cuando la salida se conecta a estos 15 voltios, por aquí pasa una corriente, se rectifica con este diodo, pasa por la resistencia 4, se reduce y luego llega a la puerta de este transistor, el cual cierra el circuito ya que se satura y logra el encendido de este diodo LED. A medida que vamos disminuyendo esta tensión de entrada, podemos notar que cuando llega a un 70%, esta tensión de entrada es menor a la tensión que llega a la entrada inversora de este amplificador. Con esto, la salida del mismo se va a conectar a esta tensión negativa de saturación, que en este caso es menos 15 voltios. Con esto, el transistor dejará abierto el circuito y el diodo LED se va a desconectar de más, provocando así que este mismo diodo se apague. Si seguimos reduciendo la tensión de entrada, podemos ver que cuando llega a un 25% de la misma, notamos que esta tensión de entrada ahora es menor a esta tensión que llega a la entrada no inversora de este amplificador número 1. De esta forma, la tensión que llega aquí es mayor a la que llega aquí. Por lo tanto, la salida se va a conectar a estos 15 voltios. De manera que por aquí va a pasar una corriente, la cual se va a rectificar con este diodo. La misma va a pasar por la resistencia 4, se va a hacer más pequeña, va a llegar a la entrada de este transistor, va a llegar a la puerta y este transistor se va a saturar. De manera que deje cerrado el circuito, este diodo LED se va a conectar a la tierra y va a encender. Si seguimos reduciendo, podemos notar que a pesar de que la tensión de entrada llega a un valor de casi cero, el diodo LED va a seguir encendido ya que la tensión que llega a la entrada no inversora de este amplificador será mayor a la tensión que llega a la entrada inversora. Entonces podemos notar que en un 100% el diodo se mantiene encendido. Vamos reduciendo y cuando llega a un 70 se apaga. Seguimos disminuyendo, llegamos a un 25%, se prende y se mantiene encendido hasta llegar a un 0%. Por lo que este diodo prende, apaga, prende. Podemos notar que una de las principales características de un detector de ventana es que trabaja en corte o bloqueo entre dos valores de tensión de entrada. Como podemos ver, trabaja en corte o bloqueo entre un 70% y un 25%. Una aplicación práctica de este circuito en la vida cotidiana puede ser en un sistema de riego, el cual se guíe de un panel solar, el cual convierte la energía del sol en energía eléctrica. Por ejemplo, durante la noche, cuando el sol no está presente, en el panel solar habrá 0 voltios, ya que no llega luz del sol. Pero luego, cuando amanece, comienza a llegar algo de luz al panel y este se va cargando de voltaje.
Entre que tiene 0 voltios hasta llegar a los 10 voltios, el sistema se mantendrá regando, pero cuando llega a los 10 voltios, el sistema dejará de regar y una vez que alcance los 20 voltios, volverá a encenderse y el sistema volverá a regar. De esta forma vamos a lograr que las plantas sean regadas durante la noche y en el momento en que el sol es más fuerte. Podemos notar que esta aplicación cumple con el funcionamiento de un detector de ventana, es decir, si riega, no riega y si riega.